Hola, hola familia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? No los escucho. ¿Bendecidos? Amén, amén, amén. Pues miren mis hermanos, este fin de semana nuestra nación celebra 250 años de independencia. Este es su aniversario, ¿verdad? Casi un cuarto de un milenio. Y hoy queremos recordar algo que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de la historia de los Estados Unidos. Desde los primeros asentamientos en esta tierra, miles de creyentes cruzaron el océano buscando un lugar donde pudieran adorar a Dios con libertad. Ese deseo de libertad religiosa marcó profundamente el nacimiento de nuestra nación. Por ejemplo, apunten esto: de los 56 firmantes de la Declaración de Independencia en 1776, solo 2 personas no se identificaban como cristianos. O sea, las otras 55 sí. Los 55 delegados de la Convención Constitucional en el 1787, 52 de ellos se identificaban y firmemente como la fe cristiana. Imagínense eso. Casi el 95% de los fundadores de este país eran cristianos. Y solo ese remanente 5 no se identificaban necesariamente como cristianos. Esto nos muestra que al cerca de más del 95% de la población y el del gobierno inicialmente de esta nación eran personas con fuertes convicciones bíblicas. Y a veces nos olvida eso. Por eso el juramento a la bandera dice que se jura lealtad a la bandera y la república que representa una nación bajo Dios. ¿Bajo qué? Bajo Dios. Dios de la Biblia, no otro Dios, no un Dios de la imaginación, no otras religiones, sino de la Biblia, que es indivisible, donde hay libertad y justicia para todos. Y por eso yo les quiero invitar a que se pongan de pie y que hagamos el juramento a la bandera. Pongan su mano derecha, pónganse de pie por favor. Pongan su mano derecha sobre su corazón, miren a la bandera y repitan conmigo. Yo lo voy a decir en inglés. I pledge allegiance to this flag of the United States of America, and to this republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Gracias, pueden tomar un asiento. Ahora mis hermanos, con un fuerte aplauso reciban al primer presidente de los Estados Unidos. Con ustedes, George Washington. ¿Dónde está? Hola, Iglesia Roca Eterna. Mi nombre es George Washington y fui el primer presidente de los Estados Unidos de América y comandante del ejército continental durante la Guerra de Independencia. Vivimos tiempos difíciles. Éramos una nación pequeña y estábamos enfrentando el imperio más poderoso del mundo. Muchas veces parecía imposible alcanzar la libertad. Sin embargo, aprendí que ninguna nación puede prosperar si olvida a Dios. Creí firmemente que la providencia divina guiaba nuestros pasos y protegía a nuestro pueblo. Por eso animé a nuestros soldados a orar, a confiar en Dios y a vivir con virtud. Quiero decirles, la libertad no se sostiene solamente con ejércitos y leyes. La libertad se sostiene cuando las personas viven con integridad, responsabilidad y temor a Dios. Que Dios bendiga a esta nación y que nunca olvidemos al autor de toda bendición. Ahora quiero presentarles a mi amigo, el presidente Abraham Lincoln. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos. Durante mi presidencia, el país atravesó la guerra civil, uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia. Miles de familias sufrieron y la nación estuvo al borde de la división. En aquellos años comprendí algo muy importante: los hombres pueden fallar, pero Dios nunca falla. Muchas veces fui impulsado a postrarme de rodillas cuando no tenía otro lugar a donde acudir. Aprendí que la pregunta correcta o la pregunta importante no es ¿está Dios del lado de nosotros? La pregunta correcta es ¿estamos nosotros del lado de Dios? Mi deseo fue ver una nación
que tratara a cada persona con integridad y justicia, que siempre busquemos la voluntad de Dios por encima de nuestros propios intereses. Que Dios bendiga a América y Dios bendiga a su iglesia. Y ahora les presento a mi compañero, el Teodoro Roosevelt. Hola a todos, soy Teodoro Roosevelt, presidente número 26 de los Estados Unidos. Desde joven aprendí que Dios no nos llamó a vivir una vida cómoda, sino una vida de propósitos. Creí que el carácter es más importante que la riqueza, o más importante que la fama y más importante que todo lo demás. Una nación fuerte se construye cuando hombres y mujeres trabajan duro, cumplen su palabra y sirven a los demás. En mi vida enseñé en escuelas dominical y procuré vivir principios en el servicio público. Quiero decirles que lo que forma una gran nación no es edificios ni su economía, son los valores y el carácter de su gente. Sigan sirviendo a Dios, formando familias fuertes y viviendo con integridad. Muchas gracias. Ahora les dejo a mi colega, el presidente Ronald Reagan. Hola amigos, soy Ronald Reagan, presidente número 40 de los Estados Unidos. A lo largo de mi vida aprendí que la libertad es uno de los regalos más preciosos que Dios ha dado a la humanidad. Pero la libertad no se transmite automáticamente a la siguiente generación. Cada generación debe protegerla, defenderla y enseñarla. Creo firmemente que si olvidamos que somos una nación bajo Dios, nos convertiremos en una nación en decadencia. La fe, la familia y la responsabilidad personal son pilares fundamentales para cualquier sociedad. Por eso los animo a seguir sirviendo a Dios, enseñando su palabra a sus hijos y siendo luz en medio de esta generación. Que Dios bendiga a América y que Dios bendiga a la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Roca Eterna. Gracias, hermano. Ahora todos de pie para cantar el himno nacional. Sí. Y así como están de pie, reciban ahora al presidente Donald Trump. No, no es cierto. Ya, no. Así como están de pie, vamos a orar. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Y le pido a nuestros pequeñitos que salgan al salón de clase. Y vamos a pedir a Dios que Dios abra nuestras vidas. Amén. Dios mío, te damos las gracias porque eres bueno con nosotros. Queremos dedicar los siguientes minutos para hablar acerca de tu palabra. Y mi Dios, que seas tú quien sigas hablando a nuestros corazones. Te queremos dar las gracias porque nos permites estar en esta nación. Gracias porque tú has bendecido y prosperado esta nación. Y gracias a que esta nación ha sido prosperada, nosotros como hispanos que viajamos desde nuestros países de origen buscando un mejor lugar, hemos encontrado ese mejor lugar en este país. Así que mi Dios, ayúdanos a ser buenos ciudadanos, que aunque estemos de paso en este país, estemos temporada simplemente, tal vez algunos años, mi Dios, es un hecho que si nos portamos bien como ciudadanos, si obedecemos las leyes, si obedecemos al gobierno que en este país está rigiendo, mi Dios, tendremos un mejor estatus, una mejor condición de vida y seremos mucho más aceptados que si hacemos muchas cosas que no debemos hacer. Así que mi Dios, en tus manos nos ponemos y te dedicamos estos minutos que voy a hablar acerca de tu palabra. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Tomen su lugar de asiento, por favor. Hay un pasaje en la Biblia que dice lo siguiente: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso está en el Salmo 33:12. Y es que después de reflexionar un poco acerca de esta nación, acerca de sus gobernantes, no cabe duda que los mejores gobernantes que ha tenido esta nación son aquellos hombres que son hombres de fe, gente que amaron a Dios y que eran ciudadanos como usted y como yo, que también tenían sus defectos, sus diferencias tal vez, pero que literalmente temían a Dios. Y eso hizo que la mayoría de los presidentes de esta nación, que cuando volteaban al cielo, cuando pedían a Dios consejo, las cosas salen mejor.
Hoy quiero hablarles acerca de 4 cosas que necesita una nación. 4 cosas que se necesitan para que una nación tenga un poquito de prosperidad, le vaya un poquito mejor, y que nos van a ayudar a ilustrar muy bien aquellas áreas que cada hogar necesita. Porque aunque la nación es una nación muy grande con muchas personas viviendo, es un hecho que bien se puede ilustrar con un hogar, con una familia, y que si el gobierno y los líderes y los que gobiernan la nación tienen cosas esenciales, entonces a todos les irá mejor. Quiero comenzarles hablando acerca de la primera cosa que necesita toda nación o todo pueblo o toda familia, y es que toda nación necesita virtud. Y la razón por la que quiero hablar primero sobre esto, que toda nación lo primero que necesita es virtud, es porque el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, que estuvo aquí dándoles algunas palabras, él literalmente hizo mucho énfasis y él predicaba y promovía mucho acerca del tema de la virtud. Y cuando hablamos del tema de la virtud, en ese tiempo no se refería a la virtud de ser trabajador necesariamente, a la virtud de ser pacífico necesariamente, sino que ellos en ese tiempo, cuando usaban la palabra virtud, lo analizaban desde una perspectiva muy íntegra. Básicamente decían que el ser humano que no tiene la virtud, en un sentido general, de portarse bien, de honrar a Dios, de temer a Dios, de hacer las cosas correctas aunque nadie te esté mirando, independientemente de lo que estés viviendo, literalmente esa nación será prosperada. La razón por la que este presidente es uno de los presidentes más queridos de esta nación, no solamente fue porque fue el primer presidente, no solamente fue porque era el que comandaba el ejército de ese tiempo de los Estados Unidos, sino que literalmente promovía muchos temas como la honestidad, la integridad, el dominio propio, la responsabilidad individual, la justicia, el respeto a la ley, el amor al prójimo, el temor a Dios, cumplir cada palabra que se había dado, servir a Dios y servir a los demás. Y mientras preparábamos el tema de hoy, estuve investigando un poquito acerca de los presidentes, y los 4 que escogimos hoy literalmente fueron hombres de Dios que literalmente buscaban promover aquello que la Biblia dice. En algunas historias cuentan que George Washington, cuando a veces tenía que salir a defender al ejército o a luchar con su ejército, cuentan que en más de una ocasión le quisieron matar, le dispararon de frente, en su saco encontraron varias balas, pero a él no le tocaban. Algunos decían que si sería un fantasma, otros decían que si sería inmortal, que porque las veces que le dispararon, que aunque en su chaleco tenía las balas ahí pegadas, a su cuerpo nunca lo tocaron. Y eso es interesante, porque en ese tiempo no había chalecos antibalas como los que hay hoy, pero siempre ha existido la protección de Dios para los que le aman. Usted podrá pasar un montón de problemas, pero si usted es fiel a Dios, usted honra a Dios, usted es un hombre de Dios, créeme que Dios te defenderá. Y tal vez tú ni sepas cuántas veces te hayan disparado, pero tal vez ni una bala te haya tocado. Y es que es interesante que personajes como él decían lo siguiente. Observen esta frase, decían: la religión y la moral son apoyos indispensables de la prosperidad política. 2 cosas, la religión y la moral. Y si tratáramos de analizar un poquito cómo escoger a un presidente en el día de mañana cuando vengan elecciones, cómo saber qué presidente podría ser un buen candidato, un consejo: analicen 2 aspectos como esos. ¿Qué tanto ese presidente cree que la fe de un pueblo es importante? Yo no estoy de acuerdo y estoy totalmente en contra de aquellos gobernantes que creen que el gobierno debe ser secular, que no tiene que tener nada de influencia de fe, nada de influencia en Dios, que piensan que la separación entre el Estado y la fe es una separación en la cual el Estado no tiene que mencionar nada acerca de Dios, no tiene que promover nada acerca de la Biblia, y eso es totalmente incorrecto. Se basan mucho en una frase de Thomas Jefferson que escribió acerca de la pared de separación entre el Estado y la religión. Y el propósito de Thomas Jefferson al decir al transmitir esa idea, al escribirla en una carta que hizo, era literalmente para decir que el Estado no tiene derecho para decidir sobre la fe del pueblo. La idea inicial de este pueblo, este grupo de personas que formaron Estados Unidos, era que Dios debería ser el centro,
Esa carta de la pared entre el Estado y el pueblo era para limitar al Estado, no para limitar al pueblo en el ejercicio de su fe. Pero que cualquier gobernante que quisiera hablar de Dios podía hacerlo, debería tener la libertad. Y eso se fue torciendo con los años, y ahora ya se dice que si un gobernante habla de Dios, está violando algún principio ético. Pero ¿qué ética más alta puede haber que aquel ser humano que intenta honrar a Dios? ¿Qué ética más alta puede haber más allá de aquella que el ser humano intenta hacer lo correcto porque teme a Dios? Por eso es que si un día, en un futuro, alguno de ustedes puede decidir qué presidente regirá esta nación, voten siempre por tipos que tengan, aunque sea un poquito, tal vez no mucho, pero aunque sea un poco, ese deseo de que la palabra de Dios sea promovida en las escuelas, que la palabra de Dios llegue a los hogares, que la palabra de Dios sea el fundamento del gobierno. Porque la palabra de Dios tiene algo que es esencialmente necesario para el ser humano, y es que es un libro de ley. Muchos lo consideran un libro religioso, pero es más allá que un libro religioso. Cuando hablo que es un libro de leyes, porque está lleno de verdades espirituales que si se obedecen te va bien, si se desobedecen te va mal. Si se obedece tendrás la bendición de Dios, si se desobedece tendrás la maldición de Dios. Por eso es que cuando pienso en los presidentes de Estados Unidos, uno de los que más vienen a la mente son personajes como él. Observen lo que dice Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es una vergüenza para las naciones. Observa que dice: la justicia es la que engrandece una nación. No es su ejército, no es su dinero, no es el poder político, no, es la justicia. Todo gobernante que esté claro que se debe imponer la justicia debe ser un presidente que siempre debe tener el apoyo por la gente de fe. Obviamente que no nos gusta cuando la justicia es aplicada a nosotros. Obviamente que no nos agrada. Queremos que sea aplicada para otros, pero no para nosotros. Pero la justicia es eso, es justicia para todos. Justicia para defender al inocente, pero también justicia para castigar al criminal. Por eso es que independientemente si un gobernante tiene simpatía por los hispanos o no, es bueno escoger un gobernante que esté claro en aplicar la justicia, aunque en la aplicación de la justicia nosotros los hispanos en muchas ocasiones seamos perjudicados. Pero si es justicia, debe ser justa y debe ser imparcial. Si pedimos que a alguien de allá afuera sea castigado por hacer algo malo, también nosotros deberíamos ser castigados por hacer algo malo. Porque la justicia, para que tenga algo de sentido, para que tenga propósito en realidad del por qué existe como tal, debe ser imparcial, debe aplicarse a todos. Y por eso los hombres de Dios que han gobernado esta nación, no digo que todos lo hayan hecho, pero los que han sido gobernantes y que eran hombres de Dios, siempre van a ser muy pro justicia, muy pro ley. Y si usted quiere predicar ese principio para su hogar, para su familia, siempre sea muy pro ley, muy pro justicia. Si usted es esposa, nunca contradiga a su esposo cuando su esposo quiere poner normas de conducta a los hijos. Agradezca a Dios que tiene marido que quiere imponer el orden en el hogar. Si usted es hombre, debe ser un hombre que pone leyes en su hogar, pero leyes imparciales. No consienta más al mayor o al menor, no consienta más al que se parece a su familia y menosprecia al que se parece a la suegra. Sea siempre imparcial y aplique la ley. Si un hijo se porta mal, debe ser castigado, pero no deje que un hijo se porte mal y se quede sin castigo, porque usted ya no estará gobernando justamente. Usted ya se habrá corrompido delante de Dios. Si usted tiene un hijo que desobedece y cuando usted le va a castigar, el hijo corre y te da un abrazo, te da un beso, te dice: mami, 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 qué bonita eres, yo te quiero mucho, y ya se zafó el castigo, usted ya se corrompió. ¿Saben por qué nuestras naciones están tan torcidas? Hablo de las naciones latinoamericanas, hispanas, porque sus gobernantes se han corrompido. No saben que una cosa es que alguien te quiera hacer un favor, una ayuda, y otra cosa es que quieran comprarte con ese favor y con esa ayuda. Nunca lo permitas. Y si algo podemos aprender, algo bueno de algunos presidentes de esta nación, es, por ejemplo, en el caso de George Washington, que decía que debe haber esa virtud en el ser humano.
Hay gente que cree que cuando una nación le va mal, siempre es problema del gobierno. Y no siempre es problema del gobierno. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Vayan al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Su gobernante, Moisés, Josué, tipos que eran excelentes líderes. Moisés, el hombre más manso sobre toda la tierra, y lo querían matar varias veces. Ese pueblo que era el pueblo rebelde, era el pueblo el que andaba mal, no querían un buen gobernante. No crea que alguien que llega al poder y ganó por la mayoría quiere decir que por eso eligieron bien. Si el pueblo de Israel hubiera podido elegir, no hubieran elegido a Moisés, hubieran elegido a otro. Pero Dios eligió a Moisés para sacar al pueblo de Egipto, pero el pueblo no quería salir de Egipto. Por eso es que cuando un gobernante hace todo lo que el pueblo dice, y dicen que el poder lo tiene el pueblo, y que el pueblo sabe elegir y que el pueblo sabe mandar, créeme que eso es toda una idea de allá afuera, pero nada tiene que ver con la Biblia. Si usted es papá, hombre, es mamá, es mujer de hogar, debe saber que no puede hacer todo lo que sus hijos digan, porque usted se volverá títere de sus hijos, y los hijos normalmente en general no saben elegir. Si usted les dice: chicos, el domingo vamos a la iglesia o vamos al parque, ¿a dónde dirán? Vamos al parque. Chicos, ¿vamos a jugar o vamos a servir a Dios? ¿A dónde escogerán? Vamos a jugar. No crea que porque ellos estén contentos con usted quiere decir que usted ya fue un buen líder, un buen gobernante. Usted debe siempre saber que los que aman a Dios deben tener ese temor a Dios primero. Déjeme ir ahora al segundo presidente de los que participaron hoy, el presidente Lincoln. Y tal vez a ustedes, los que han ido aquí a la escuela, a la high school, recuerden un poquito de este personaje. Pero según la historia, por lo que se ha encontrado en los relatos de esta nación, cuando él llegó a la presidencia, la nación estaba dividida. Algunos estados se habían separado y estaban literalmente en la etapa más difícil de la vida de esta nación. Durante muchos años los gobiernos tratan de tener a todos los gobernantes, todos los gobernadores de los Estados Unidos, pero es todo un reto. Y cuando Abraham Lincoln llegó al gobierno, ya la nación estaba dividida. Unos estados se habían dividido de los estados del norte y era todo un caos. Y es cuando se requiere grandes hombres de Dios. Los hombres de Dios siempre traen estabilidad a un gobierno, siempre traen unidad cuando hay desunidad. Algo que vemos en la historia de este personaje de Abraham Lincoln, estaba yo mirando que en esa guerra que se libró, la guerra civil, es la guerra más criminal que ha existido en esta nación, murieron alrededor de 750,000 personas. Era la temporada donde el mayor enemigo de esta nación era el vecino que tenía a su lado. Y esto no le recuerda a muchos hogares que están pasando una guerra civil, donde la esposa y el esposo se odian, donde el peor enemigo del cónyuge es su propio cónyuge, donde la persona con quien más debería estar confiado es la persona de quien más teme. Pues hacen falta nuevos Abraham Lincolns. Hace falta hombres de Dios que literalmente tomen el control de la situación para promover la unidad. Algo asombroso de este personaje, Abraham Lincoln, en 1858, él dijo un famoso discurso que se llamó La Casa Dividida. Y él dijo literalmente así: una casa dividida no puede mantenerse sola, estable, firme. Y eso no es algo que él se inventó. Él estaba refiriéndose a las palabras de Jesús. Jesús, cuando caminó por esta tierra y miró las naciones, miró las familias, miró los hogares, no tuvo otra cosa más que decir: si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Eso lo escribió, lo dejó registrado Marcos. Y es que en ocasiones a los que son líderes de algo, en un hogar, en una iglesia, en el gobierno de algo, les tocará lidiar con problemas de división. Y necesita mucho temor a Dios, mucho deseo de perseguir los intereses que Dios persigue, para lograr que ambas partes se logren reconciliar y volverse a unir.
Pero todo hombre que dice amar a Dios, toda mujer que dice amar a Dios, siempre debe luchar por la unificación. Vuelvo a decirlo, todo hombre, toda mujer que dice amar a Dios, siempre debe luchar por la unificación cuando dos partes son enemigas. ¿Sabían ustedes que ese es el llamado del creyente? Cuando el apóstol Pablo dice que nos ha dado Dios, nos ha dado el ministerio de la reconciliación, está diciendo que el ser humano está separado y alejado de Dios. Y ahora el ministerio de la reconciliación consiste en invitar al ser humano a que venga y se reconcilie con Dios. Porque todos los hombres de fe siempre serán hombres que buscan sentar a ambas partes y decir: ¿cómo le hacemos para que lleguen a un acuerdo? Si usted es una pareja de esta iglesia que tiene problemas matrimoniales, no piense que yo le voy a decir: debe dejar a su esposo, debe dejar a su esposa, porque esa es la mejor solución. Nunca será la mejor solución aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido. La realidad nos dice que una casa dividida no puede prevalecer. So toca decidir entonces, o se ponen de acuerdo, o si no, no prevalecerá. ¿Saben quiénes querían que esta nación se derrumbara? Mucha gente extranjera, muchos gobiernos extranjeros. Pero ¿sabe usted quiénes son los que más van a sufrir si una nación se derrumba? Los ciudadanos de esa nación. Tal vez en tu hogar, en tu familia, haya gente de afuera, familiares tuyos que quieran que tu matrimonio fracase, amistades tuyas que tal vez quieran que el matrimonio no funcione. Pero ¿sabes quiénes son los que más van a sufrir? Los que están en ese hogar. No van a sufrir los extranjeros. A muchos extranjeros les va a dar gusto verte fracasar. Pero los que están en tu hogar, aquellos ciudadanos de tu hogar, aquel grupo de personas que están bajo tu gobierno, a ellos les vas a desgarrar el corazón. ¿Por qué murieron 750,000 soldados en esa guerra? Porque pensaban que ponerse de uno de los dos bandos era la mejor opción. Y ahora quien terminó matando a uno de ellos fue el otro, que era también su hermano en esta nación. Y no pasa lo mismo en los hogares. Unos hijos quieren defender a papá, otros hijos quieren defender a mamá, y entre ellos empiezan a odiarse, empiezan a salir mucho resentimiento, mucha raíz de amargura contra uno de los dos. Y ahora el papá y la mamá andan como los gobernantes políticos. Yo soy el bueno, él es el malo. Yo soy el malo, ella es la buena. Nunca lo dirán, solamente siempre dirán: yo soy el bueno, yo soy la buena, y el malo y la mala es tu papá, es tu mamá. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Todo un caos matrimonial, todo un caos en los hijos. Y esa es la realidad en la sociedad. Por eso es que es asombroso, literalmente, el trabajo que hizo este personaje, Abraham Lincoln. Algo que puede quedar a la historia de la nación es que tuvo un presidente que en el momento más crítico de la nación, cuando la nación estaba a punto de ser derrumbada, Dios levantó un presidente que los volvió a unir. Si ustedes tienen problemas matrimoniales, órale a Dios y dile: Dios mío, úsame a mí para ser una herramienta de unidad, para ser una herramienta que pueda provocar la reconciliación. Que no sea una herramienta en la cual ayude a que papá y mamá se peleen. Si eres hijo, eres hija, sea una herramienta que ayude a que mamá y papá se reconcilien. Porque así es la manera en cómo nos comportamos de una manera similar a Cristo. ¿Sabían que Jesús oró por la unidad en tu matrimonio? ¿Sabían que Jesús oró por la unidad en las iglesias? ¿Sabían que Jesús oró por eso? Juan 17:21 dice: Padre, para que todos ellos, todos los que me has dado, sean uno. Otra traducción dice: se mantengan unidos. Así como tu Padre y yo nos mantenemos unidos, así que ellos también estén siempre unidos, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los que se mantienen unidos son los que viven como vive el Padre y el Hijo, que se mantienen unidos. Y al tener la misma unidad, el mundo cree que seguimos a Cristo, que Cristo es el enviado de Dios. ¿Por qué? Porque se produce esa unidad. El diablo siempre ha venido a destruir,
y a matar lo que existe, lo que Dios ha creado. ¿Y saben cómo empieza? Empieza separándolos. Si Dios quiere destruir a tus hijos, créeme que lo primero que va a ser separarte a ti y a tu esposo, a ti y a tu esposa. Una vez que logra hacerlo, entonces viene el segundo paso. ¿Y por qué ella puede ir al segundo paso? Porque el primer paso ya fue hecho. Aquello que podía evitar que la destrucción llegara sobre los hijos ha desaparecido. Papá por un lado, mamá por otro lado. Bueno, ahora los hijos están al abandono. ¿Por qué creen que los enemigos de esta nación siempre han querido destruirla? Miren, yo sé que la mayoría somos hispanos, pero déjenme decirles algo. ¿Qué me dirían ustedes? No sé, hermano Jonathan, Argenis, no sé, los hombres que tienen su hogar, que tienen su casa, y llegaran a su casa, a su hogar, unos intrusos, vecinos, se brincan la barda, se quedan allá en el backyard y allá están. Pero no solamente se brincaron la barda, no solamente llegaron allá, sino que todavía empiezan a provocar que tu matrimonio se derrumbe. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías que tú? ¿Qué pasa si criticamos a los gobernantes? Va a ser nuestra estadía, va a ser una molestia para ellos. Nos van a ver. Ellos ya tienen sus propios problemas, ellos ya tienen sus propias crisis, ellos ya tienen sus dilemas con los que lidiar de cualquier nación. Pero ahora que los extranjeros sean los primeros que anden hablando, provocando problemas, oh, créeme que nos van a odiar. Pregunto, en sentido común, ¿vale la pena? No vale la pena. Yo escuché un montón de hispanos que tanto dice que aman a su nación y tanto se expresan hablando pestes de esta nación. Yo les pregunto, ¿sería agradable que a ustedes les pasara eso, que en su casa tienes a alguien de arrimado en tu casa y que habla pestes de tu familia? ¿No sería sentido común que le dijeras a ese pariente, a ese familiar: ok, si tanto te molesta mi familia, ¿por qué no te vas con tu familia? Tan simple y fácil. Por algo la Biblia nos recuerda que oremos por la prosperidad de la nación donde estamos como extranjeros. La razón es porque si a esa nación donde estamos como extranjeros les va bien, nosotros estaremos en paz. Pero si a esa nación donde nosotros estamos como extranjeros les va mal, los primeros que van a salir con patitas en la calle van a ser los extranjeros. ¿Sabes algo que dice la Biblia? Que debemos procurar mucho por la unidad de esta nación. Eso nos los va a recordar siempre Abraham Lincoln. Que todos los que decimos amar a Dios debemos siempre estar listos para juntar a las partes y decirles: no tengan problemas por nosotros, ¿en qué podemos ayudar? Pero esta nación, si queremos estar en esta nación, si queremos que no nos anden buscando la manera de corrernos, bueno, busquemos que esta nación le vaya un poquito mejor. Y si hay prosperidad para esta nación y le sobra dinero, nos dan ayuda y hasta vivimos gratis. Pero si no, ya lo sé de ver. Déjame ir a una tercera característica de cosas que se necesitan en una nación. Y es que se trata de que toda nación, para que le vaya bien, necesita gente que tenga carácter íntegro. No solamente los gobernantes deben tener carácter íntegro, también los ciudadanos. De hecho, el gobierno no es otra cosa más que el reflejo de sus ciudadanos. Me van a perdonar el comentario que les voy a hacer a los de Venezuela, pero cuando me enteré que gente de Venezuela, que son de Venezuela, que son de sangre venezolana, que tienen gente ahí, y cuando van y encuentran niños abandonados, niños que sus padres han muerto o que sus padres están perdidos,
agarran a los niños y se ponen a venderlos, a hacer narcotráfico de niños, de bebés. Yo me puse a pensar, no cabe duda que el gobierno corrupto que podría tener Venezuela no es otra cosa más que el reflejo de cada ciudadano. Y no lo digo solamente por Venezuela, lo digo por México, porque yo crecí en México, yo viví en México. Y no solamente se corrompe el presidente, no solamente se corrompe la policía, no solamente se corrompen las autoridades, se corrompe el vecino que va a pagar el predial y le dice a aquel: hey, dame un descuento y te doy aquí un dinerito. Aquel que va y dice: regístrame un metro más, y le roba un metro más a su vecino con tal de que alguien, una palanca en el ayuntamiento, les ponga un metrito más, y ahora ya están las escrituras con un metro más. La corrupción no solo está en el gobierno. No crean presidentes que dicen que van a terminar con la corrupción si ellos llegan a la presidencia. No es verdad. La corrupción está en cada ciudadano, en cada familia, en cada persona. Y por eso cuando escucho la historia, el énfasis de este presidente Teodoro Roosevelt, literalmente él decía: una nación nunca podrá irle bien si no tiene gente íntegra, gente de carácter íntegro, que no importa si la ley lo ve o no lo ve, que no puedo pasarme un metro más allá si ese metro no me corresponde. En México se dice un dicho muy hispano: el que no tranza no avanza. Y vea los resultados. ¿Cómo se comportan ustedes en su día a día, en sus finanzas? Usted como esposa es la misma que le roba dinero a su propio esposo. Usted como hijo es el primero que le roba dinero a sus propios padres. ¿Y qué cree? ¿Que la corrupción está en el gobierno? No, está en su corazón de usted. ¿Saben que hay papás que tienen que ponerle a su casa, en su recámara, ponerle llave, ponerle candado, a donde guardan su dinerito, ponerle candado donde ni sus propios hijos sepan la combinación, porque tienen miedo que sus propios hijos les roben? ¿De verdad? Algo que tenía este presidente Teodoro Roosevelt, de que cuando él llegó a la presidencia, en el momento que llegó a la presidencia, era el presidente más joven que había tenido esta nación, con solo 42 años. Yo ya estaría viejo para ser presidente. Y este tipo llegó a la presidencia como vicepresidente, no como presidente, como vicepresidente. ¿Y saben por qué lo eligieron los de su partido? ¿O por qué votaron por él para ser vicepresidente? Porque dijeron: es la posición de menor influencia. En ese tiempo la vicepresidencia era como ser como el chalán, como el gato. Bueno, pues hay que meter a alguien, a él lo metemos. Pero Dios, que mueve todo, dice la Biblia que Él mueve reyes, mueve presidentes, mueve gobernantes, mueve naciones, permitió que al presidente en turno lo mataran por una nación totalmente deshonesta, por un tipo que era un anarquista. ¿Saben qué dicen los anarquistas? No debe haber gobierno, no debe haber un gobierno sólido. ¿Qué es la anarquía? Alguien que está en contra del gobierno, en contra de los reyes, en contra de los que mandan. Y uno de ellos no fue uno del partido enemigo, no, fue alguien que decía que no debería haber gobernantes. ¿Por qué me tienen que mandar?, dicen los jóvenes en su corazón. Bueno, eso no es nuevo. ¿Por qué mi padre me tiene que decir lo que tengo que hacer? La esposa dice: ¿por qué mi esposo me tiene que mandar? Prefiero estar sola que estar mal acompañada. Y un muchacho así fue el que le quitó la vida al presidente que estaba, y quedó a cargo un presidente más estricto y más firme, que trajo un poco de orden a la nación. Y era este muchacho, Teodoro Roosevelt. ¿Saben dónde pasó la mayoría de su vida este señor, este muchacho? No lo pasó en las pandillas, no lo pasó trabajando como esclavo, haciendo dinero. ¿Saben dónde la pasó? De maestro de escuela dominical en su iglesia local. Esa era su vida. Hay personas que creen que el rechazo a los gobernantes es porque la gente es la buena y los gobernantes son los malos. Que el rechazo de una esposa al esposo es porque el esposo son los malos, los hombres son los malos. Es el machismo, es el patriarcado, y la mujer es la pura y la santa, la perfecta y la buena. No es verdad.
Así como hay hombres tan sucios y corruptos, también hay mujeres tan sucias y corruptas. Así como hay hombres mentirosos e infieles, hay mujeres mentirosas e infieles. Pero lo que sucedió en esa nación, en ese tiempo, es que quedó como presidente un tipo que entiende muy bien lo que dice la Biblia acerca de la autoridad. Que la autoridad debe ser una autoridad que se respete. Y ustedes como padres nunca serán buenos padres si no aprenden a enseñarles a sus hijos a que sus hijos les respeten. Si usted permite que tu hijo te falte el respeto, chiquititos de 2, 3 años ya les dan cachetadas a sus madres, ya les jalan los pelos, y si usted lo permite, usted está faltando a su liderazgo. Los padres deben de tener la autoridad suficiente para castigar al que les falta el respeto. Pero vivimos en una sociedad totalmente rebelde. Hijos odiando a sus padres porque sus padres les quieren decir qué hacer, con qué amigos andar, qué música escuchar, qué música no escuchar. Así que los hijos anhelan llegar a los 18 años para irse de casa, porque tienen un corazón anarquista. No quiero que nadie me gobierne. Muchas esposas sueñan con el día de divorciarse de su marido, porque sueñan con el día de tener esa libertad que tanto anhelan, que nadie me gobierne. Muchos hombres se alejan de Dios porque odian la idea que Cristo les tenga que gobernar y decir cómo comportarse. Mejor no voy a la iglesia, mejor no escucho que me lo digan. Mejor vete tú, y mandan a la señora sola a la iglesia, porque él no quiere, no soporta la idea de que tiene que aprender a someterse, tiene que aprender a humillarse, porque ese es el ser humano, un corazón rebelde. Simple y sencillamente odiamos el concepto que alguien me mande. Oh, si es en la esposa, el esposo es el malo. Si es en el gobierno es racista. Hello. Si lo ven güero, porque es güero. Si lo ven morenito, si lo ven de mi color, entonces me tiene que ayudar porque está de mi color, es de nuestro color. Y si no nos ayuda, entonces es racista. No. Literalmente, me gustaría que consideraran mucho lo que dice la Biblia en Romanos 13, del 1 al 7. Dice lo siguiente: sométanse cada uno de ustedes a todas las personas que tengan alguna autoridad superior a ustedes, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, está resistiendo. Ajá, pastor, pero ¿y si es Donald Trump? Si es Donald Trump, usted se aguanta. ¿Y si es alguien que no quiere a los hispanos? Usted se aguanta. Versículo 3: porque los magistrados no están para influir temor al que hace el bien, sino están para influir temor a quien hace el mal. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrán alabanza por parte de las autoridades. Versículo 4: porque la autoridad, sea Gavin Newsom, sea Joe Biden, sea Barack Obama, sea Donald Trump, la autoridad, dice la Biblia. Ay, ya se me perdió el pasaje, aquí está. Ya se me perdió la cita. Voy a volverla otra vez en el 4, dice: porque la autoridad es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no de embalde lleva la espada. Ahorita podría decir la traducción, ahorita dijera, porque no de embalde el policía trae pistola. Dice así: porque es vengador de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario que no estemos sujetos a ellos, no solamente por el castigo que nos pueden dar, sino por causa de nuestra conciencia. Pues para eso pagamos los tributos, los impuestos, los taxes, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto que estamos hablando. Paguen los impuestos cuando tengan que pagar los impuestos.
Denle respeto a quien tengan que darle respeto. Denle honra a quien merezca honra. Y si usted lo puede vivir y lo puede establecer, y si la comunidad cristiana hispana, no digo la anglosajona cristiana, no, los hispanos cristianos, podemos aplicar esto, en poco tiempo, gobernantes como Donald Trump, gobernantes como Alpayo, gobernantes como cualquiera de ellos, que literalmente tuvieran un rechazo a la comunidad hispana, pudieran decir: hey, no todos los hispanos son iguales. Los hispanos evangélicos, que creen en el evangelio, los hispanos que son temerosos de Dios, ellos no entran en el montón de los demás. Pero si nos ven que nos comportamos como los demás hispanos, entonces nunca mirarán una diferencia. Y entonces no habrá excepciones. Porque es bueno saberlo, principalmente en un día como este, que es el día en que más y más se celebra. Los americanos celebran que un día como hoy, pero 250 años atrás, se firmó la Declaración de Independencia. O sea, se firmó legalmente la libertad que tenían para adorar a Dios. Que hace 250 años un grupo de personas, aleluyas como nosotros, huyeron de sus naciones, huyeron de Inglaterra, solamente porque querían un lugar donde poder adorar a Dios con libertad y con tranquilidad. ¿Cómo saber qué tan mal está un pueblo, un gobierno, cuando gente buena quiere huir solamente porque quieren servir a Dios? ¿Saben que hay jóvenes que le andan rogando a sus papás para que les dejen servir a Dios? ¿Lo sabían? Un montón de papás llorarían porque sus hijos buscaran a Dios. Darían todo porque sus hijos tuvieran esa iniciativa. Pero lo que es más absurdo y raro y sorprendente, que haya uno que otro joven que quiera decir: papi, quiero ir a la iglesia, denme un ride, llévenme. Y que el papá, porque se siente el mandamás, se siente el papá de los pollitos, dice algo así como: tú vas a servir a Dios cuando yo lo decida, cuando yo quiera. Para que se te quite, hoy no vas a la iglesia, hoy te pones a trapear, te pones a limpiar, para que veas que yo soy el jefe. No. Cuando la gente buena tiene que clamarle a Dios y decirle: Dios mío, sácame de este gobierno porque no puedo estar acá, quiero servirte y no me lo permiten. Mujeres llorando porque quisieran ir a servir a Dios y sus esposos le dicen: no. Podrás querer mucho a Dios, pero aquí mando yo. Y eso literalmente fue aquello que vivió la nación o el grupo de personas que les llamaron las 13 colonias o los colonos. Querían tener una libertad para adorar a Dios, pero el gobierno en el que estaban piensa que tenía autoridad por sobre Dios. Y yo creo que si analizamos un poquito cómo sucedieron los eventos, pronto llegaríamos a la conclusión que Dios prosperó el camino de los colonos, que Dios los prosperó en tierra extraña para que se limpiaran las chinguiñas un poquito sus gobernantes pasados. Por haberse sus gobernantes alejado de Dios, por esos gobernantes ingleses, por haber pensado que tienen autoridad por sobre la gente que quiere servir a Dios, Dios, como si les dijera: voy a prosperar a ese grupo de personas solamente para que ustedes aprendan la lección. Y ese grupo de personas, ese grupo de güeritos ingleses que vienen huyendo por la libertad para adorar a Dios, tengan ahora la protección y el respaldo de Dios. Y de manera asombrosa como la espuma, se vuelve una nación próspera a nivel mundial. Y ahora Inglaterra tiene que venir a pedirle favores a Estados Unidos. ¿Verdad, chiquito? Claro. ¿Acaso creen que Dios no ve los corazones del ser humano cuando le quiere servir? Claro que lo ve. ¿Por qué se les dice a las familias: busquen a Dios, a los muchachos, busca a Dios, sé fiel a Dios? Porque Dios observa todo. Si usted es esposa y tiene batallas contra su marido, sea fiel a Dios y un día mirarás a Dios obrando. A veces responde pronto, a veces tarda. Solo sé fiel a Dios y un día mirarás. ¿Qué fue lo asombroso o lo bonito de esto que estamos hablando? De que este presidente, Theodore Roosevelt, nos va a dar una lección de vida.
Y es que las personas deben tener integridad, carácter. Un carácter de vivir en santidad, un carácter de ser siervos de Dios, y no importa lo que pase. Alguien decía que a este presidente se le aplica muy bien aquello que querían hacer con Daniel. Que dice la Biblia en Daniel 6 que los enemigos políticos de Daniel intentaron buscarle a ver qué defecto le encontraban para meterlo a prisión y que lo mataran. Y dice la Biblia así: no hallaron nada. Chicos, todavía estamos en el punto 3. Dice la Biblia que no hallaron nada. Y literalmente eso sucedió con este presidente. Sus enemigos políticos buscaron un montón de maneras, de cosas, a ver cómo encontrarle sus problemas, aquello que lo mandara a prisión. Y literalmente no encontraron nada. ¿Saben qué asombroso sería que tus enemigos, los que más te odian, investigaran todo acerca de ti y que no encuentren nada? Eso sería asombroso. El apóstol Pablo siempre nos recuerda y le dice: procuren presentarse delante de Dios como obreros que no tienen nada que avergonzarse. ¿Qué andas haciendo a solas? Cuando tu esposa, la peor enemiga que pueda tener un esposo, revise tu teléfono. ¿Qué encontrará? ¿Encontrará pornografía? ¿Qué encontrará? Pero que tu esposa, en su momento de odio más grande, de celos más grande, que quiera hacerte pedazos, investigue todo de pies a cabeza y no encuentre nada. Eso sería asombroso. Eso nos recuerda lo importante de vivir en integridad, porque un día el adversario más grande que el ser humano pueda tener, me refiero al diablo, tratará de llegar al cielo o mandarle un email al cielo y les dirá: aquí tengo el récord de Pancho Jiménez, aquí tengo el récord de fulanito, y le he encontrado un montón de cosas ocultas. ¿Por qué vale la pena vivir en integridad? ¿Y por qué este presidente promovía mucho eso? Bueno, porque el talento se trata de aquello que sabes hacer, pero el carácter se trata de aquello que eres en realidad. Que si un día alguien te va a investigar, no encuentre nada de lo que te puedas avergonzar. El último presidente que hablábamos, Ronald Reagan, él va a tener una aportación muy bonita a la nación, porque si ustedes analizan la historia cultural de los Estados Unidos, desde el 1930, después de la Segunda Guerra Mundial para acá, la nación estadounidense moralmente empezó a declinar. Dije moralmente. De ahí para atrás, la mayoría de gente era, vamos a llamarlo así, muy conservadora. No había tanta locura. Eran cristianos mucho más de lo que hoy muchos cristianos se dicen ser. Pero gana la Segunda Guerra Mundial, viene la prosperidad económica, entra la psicología, entra la pedagogía, entran un montón de ideas. Y el corazón de Estados Unidos empezó a cambiar. Surge el rock and roll, surge toda la perversión sexual, surge el feminismo en los 80, en los 90, y se va degenerando cada día más. Y llega un presidente, Ronald Reagan, que una de las cosas más importantes que pudo él decir tenía que ver con que la nación necesita volver a Dios. Si un día analizas tu hogar, tu vida, y te das cuenta que tu vida es un caos, un fracaso, cada quien hace lo que quiere, nadie se somete a Dios, es todo una vergüenza, los hijos, la familia, todos. Bueno, creo que este presidente bien nos podría recordar que si queremos que haya un cambio de dirección en nuestras vidas, en nuestras familias, que nos vaya un poquito mejor, ¿qué deberíamos hacer? Volver a Dios. No hay una nación tan dañada que Dios no pueda restaurar. No hay una familia que tenga tantas crisis que Dios no pueda entrar a ayudarles, a socorrerles. Pero si no vuelven a Dios, no habrá manera. No importa qué tanto le clamen a Dios por ayuda, si no vuelven a Él, si no se acercan a Él, no habrá manera de que Él pueda restaurar su hogar.
cuando damos consejería con familias, con parejas, a veces vemos lo conflictuados que están, pero no quieren vivir a como Dios manda. Conocen de la Biblia, conocen de Dios, pero no quieren cerrar la boca cuando están enojados. No quieren perdonar cuando les ofenden. No quieren humillarse cuando tienen el orgullo herido. No quieren abandonar el rencor, porque si lo abandonan, entonces ¿con qué se quedan? Lo que les da sentido a su vida es el rencor, el odio que llevan acumulando por años, porque ese es el aire que tienen para vivir. Pero es un aire que te asfixia. Esta nación, cuando le tocó a este presidente estar a cargo, descubrió algo. Descubrió que esta nación cada día va de mal en peor. Él trató de hacer su chambita, pero cuando hacía sus discursos y cuando hablaba, él decía: esta nación debe volver a Dios. Hay muchos hogares que a veces llevan tantos años de cristianos, de conocer a Dios, que se alejan un poquito y ven que Dios sigue dándoles misericordia, se alejan otro pasito, y que la misericordia de Dios sigue ahí, se alejan otro pasito, y quieren ver qué tan lejos pueden llegar y a la misma vez tener el favor de Dios. Si me fumo un cigarro, si me echo una chela, ¿la protección de Dios sigue? No, pues si ven que todavía sigue, pues me echo 2 chelas. Si me divorcio, Dios sigue ahí y no le pasa nada, bueno, me separo. Si me rejunto con alguien más, si me meto con... todo está bien. Si hay algo que yo les puedo decir, es que no hay manera que llegue un juicio de Dios por accidente. No existe la posibilidad que llegue un juicio de Dios contra alguien por accidente. Nadie tiene accidentes de juicios de Dios. Todos son resultado de alejamiento, poco a poco. Y Dios te manda a alguien y te habla, te manda a otra persona y te habla, te envía al vecino, te envía al pastor, te envía a un líder, te envía a un montón de gente. Y terco, y terco, y terco. Yo les pregunto, ¿cómo están sus vidas? Llevan años en el evangelio, pero no quieren decidir, porque bueno, no han visto que les den un jalón de orejas. Bueno, este presidente nos va a decir que, en pocas palabras, las leyes humanas no pueden cambiar el corazón del ser humano. Algunos discursos de él eran más predicaciones. Y es tan simplemente dale, y tanto azotar la jarra hasta que se quiebra. ¿No es el dicho típico? Bueno, si hay alguien de ustedes a quien Dios le está hablando hoy, alguien de ustedes a quien diga, tal vez esa sea mi situación, tal vez Dios me ha dado un montón de oportunidades y tal vez estoy a punto de que vengan juicios contra mi familia, contra mis hijos, yo te invito a que le pidas hoy perdón a Dios. Hay muchos cantos muy bonitos que se han dicho, se han escrito para hablar acerca de que necesitamos que Dios llegue a los corazones de las naciones, de la sociedad en la que vivimos. Que Dios llegue, que su Espíritu Santo traiga un nuevo avivamiento en las familias. Que quien odia deje de odiar, que quien maldecía dejara de maldecir, que quien vivía en infidelidad deje de vivir en infidelidad, en adulterio, que quien miraba pornografía deje de estar mirando pornografía. Que ya estuvo, ya suficiente tiempo tuvieron para el relajo, ya estuvo. Toca consagrarse a Dios. Si que hay jóvenes que tus papás todavía no te cachan de lo malo que haces, ¿qué quieres? ¿Que te cachen y andar todo chiviadón? Hay hombres aquí que andan haciendo cosas que no deben ver, hacer. Mejor simplemente di, ya estuvo.